Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida a los colegas, al ministro de Hacienda, a la subsecretaria, a su equipo, asesores. Vamos a dar seguimiento nuevamente al proyecto de cumplimiento tributario, lo digo para los que se incorporan a la sesión, ¿ya? Y el objetivo de esta sesión es doble, en un sentido, primero vamos a dar lectura al protocolo de acuerdo del proyecto de cumplimiento tributario, que va a habilitar la votación en general de este proyecto en la comisión. Es un protocolo que identifica diversas áreas respecto a las cuales hay un acuerdo y respecto a las cuales vamos a proceder a trabajar con un grupo técnico en los próximos días en vistas a mejorar o modificar el proyecto de la discusión en particular. Y a continuación procederíamos a votar en general el proyecto en la comisión. Ministro, si quiere presentarnos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días a los senadores integrantes de esta Comisión de Hacienda. Voy a leer lo que se ha estado trabajando como protocolo de acuerdo para el proyecto de cumplimiento tributario. Y aprovecho de agradecer todos los aportes y todo el esfuerzo que se ha puesto en redactar este texto, que nos permite definir un horizonte bien claro para lo que resta de la tramitación de este proyecto. El protocolo dice así: avanzar en cumplimiento de las obligaciones tributarias existentes representa una opción de primer orden tanto desde el punto de vista de la justicia hacia los contribuyentes, la igualdad de condiciones para competir y el desafío de mayor recaudación, sobre todo cuando este esfuerzo se complementa en forma sustantiva por una agenda pro inversión, crecimiento económico y mejor gasto público. En tales circunstancias, concordamos en los siguientes elementos relacionados con el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario en tramitación en el Senado de la República. Primero, principios. Establecer un marco jurídico con reglas claras, simples y justas para todos los contribuyentes que promueva el cumplimiento tributario en el marco de los principios de juridicidad y legalidad. Garantizar que las obligaciones tributarias determinadas claramente por la ley sean percibidas como justas y proporcionadas por la ciudadanía, en el marco de un sistema tributario que sea simple, fácil de comprender y con instituciones sólidas que la administren. Combatir decididamente la evasión, incentivando la formalización de quienes operan al margen de la normativa vigente y fortaleciendo las normas que permiten la investigación y persecución de delitos tributarios. En este sentido, existe acuerdo en contemplar figuras penales modernas en materia tributaria que permitan combatir de manera efectiva la evasión tributaria con mecanismos disuasivos y eficientes, eliminando espacios y brechas donde la evasión pueda producirse. Enfrentar la elusión como una forma particular de distorsiones de la equidad horizontal y vertical del sistema tributario. Los mecanismos para luchar contra la elusión deben resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso, objetividad, entre otras, lo que deberá verse garantizado por la estructura orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que es parte sustantiva de las presentes bases de acuerdo. Los órganos de recaudación y fiscalización tributaria deben operar sobre estructuras y procesos objetivos, independientes, despolitizados, eficientes y de alta excelencia, con herramientas tecnológicas que ayuden a un mejor cumplimiento tributario, adaptándose a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes. Los organismos fiscalizadores deben además contar con dispositivos institucionales que resguarden y promuevan la probidad, transparencia y rendición de cuentas, así como con herramientas que permitan la atracción y retención de talento. La Defensoría del Contribuyente debe contar con las facultades y recursos que le permitan cumplir efectivamente el propósito para el cual fue creada, incluyendo la educación en materia de cumplimiento tributario y derechos de los contribuyentes. Asegurar el cumplimiento restricto de las reglas del debido proceso en el ámbito tributario, tanto en los procesos en sede administrativa como judicial. Mejorar sustantivamente y asegurar reciprocidad en la eficiencia del gasto público, procurando que las ganancias de eficiencia sean permanentes. La mayor recaudación tributaria debe acompañarse de un mejor gasto público a incentivos correctos a la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Hasta ahí los principios. El segundo punto se refiere a materias en las que existen acuerdos básicos para avanzar y que sustentan la idea de legislar. Primero, avanzar en la normativa anti-evasión tributaria, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios. En este punto se incluyen como materias de acuerdo las siguientes: implementación de normas de cooperación eficaz, modernización de los tipos penales tributarios, materia de ser revisada por penalistas expertos, medidas contra la informalidad, perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad. Segundo, modernizar orgánicamente el Servicio de Impuestos Internos, tanto en su gobernanza como en el rol central que debe cumplir en el correcto desarrollo económico del país. En este punto se consideran tres elementos:
Fortalecer su carácter de organismo técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares, tanto en su dirección como subdirecciones. Establecimiento de plazos máximos de permanencia de los cargos de decisión. Uso efectivo de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento. Se establecerá una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del servicio, evalúe su implementación y revise con carácter vinculante la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepara el servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas. El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia. Se despersonalizará las decisiones de mayor relevancia institucional. Implementación de nuevas normas de probidad y transparencia e incorporación de mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía. Tercero, del mismo modo, se trabajará en el fortalecimiento del rol central que debe cumplir el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo. Cuarto, avanzar en todas aquellas materias que fortalezcan el funcionamiento de la Defensoría del Contribuyente. El siguiente punto se refiere a materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad. Acordar las siguientes materias en base a las condiciones que se indican. Revisión de la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y asociados a crimen organizado. Avanzar en materia de secreto bancario a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado. Las materias que impliquen cambios a normas sustantivas, nuevos hechos gravados, cambios de base y modificación de leyes impositivas se discutirán por separado en una mesa técnica en un plazo de 2 semanas a contar de la votación en general del proyecto. Este trabajo permitirá distinguir entre A, propuestas que se eliminarán del proyecto, B, propuestas que se trasladarán a otro proyecto, C, propuestas que se reformularán en base al trabajo de la mesa técnica focalizada, creo que. Y D, propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular. Las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que éste pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la mesa del Senado para los proyectos del pacto fiscal. Respecto a los cambios a la normativa anti-ilusión general, existen diferencias respecto a la propuesta actual, las cuales también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Entre los temas que se revisarán en esta instancia se encuentra la fórmula en que se computa la prescripción de las acciones de fiscalización del servicio y la prevalencia de las normas especiales anti-elusión en relación a la norma general anti-elusión. El cuarto punto se refiere a implicancias para las finanzas públicas, que es el tema que discutimos ayer. En relación a materias de finanzas públicas que se circunscriben al proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, se concuerda actualizar la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en el régimen y en la transición intermedia. Precisar el destino prioritario de los recursos, incluyendo financiamiento de la pensión garantizada universal, inversión en seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo socioemocional a los niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas de los establecimientos educacionales. En relación al mejor gasto, se adoptará una meta más desafiante de ahorro anual de recursos fiscales que la estimada en el informe de la OCDE, la que será de 0,2% del PIB, señalando los dispositivos institucionales para lograrlo y un mecanismo de información pública. Se constata que, dado los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el pacto fiscal sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación. Por último, existe un acuerdo en que la ley contemple una evaluación externa de la aplicación de esta iniciativa, incluyendo el efecto sobre la recaudación, su impacto económico y el cumplimiento de los compromisos en materia de gastos que se encargará a un organismo técnico externo al cabo de 3 años de su entrada en vigor. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Primero, si pudiera hacernos llegar ese documento y además en formato digital. Acá por favor. La subsecretaria lo hace de inmediato. Está solamente sentido y se va a adjuntar al proyecto de ley, ¿ya? A la historia de la ley. A continuación, yo propongo que votemos en general el proyecto, como está acordado, y en consecuencia le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que tome la votación. El señor presidente somete a votación en general el proyecto.
Senador Cast. Gracias, presidente. Yo quisiera fundamentar, Por supuesto. el voto. Primero, un poco de contexto. Yo creo que valorar el trabajo que han hecho los equipos técnicos, valorar la disposición también que ha tenido el Ministerio de Hacienda para que en este proyecto de ley en particular, en la idea de legislar, pudiéramos llegar a un protocolo de acuerdo que creo que tiene al menos 3 elementos que quisiera destacar. Primero, la gobernanza de impuesto interno, que si es que vamos a tener una mayor cumplimiento tributario, vamos a darle más atribuciones, que es parte de los elementos que tiene, de que efectivamente nos aseguremos que ese impuesto interno tenga una gobernanza que le dé garantía a todos los sectores, que no pueda ser capturado políticamente por ningún gobierno de turno, y creo que es parte central de lo que está en el proyecto de protocolo que tenemos acá. Segundo, poner en contexto que estamos votando la idea de legislar. Por lo tanto, esto después tiene que ir a la sala a votarse en general y después tenemos que comenzar un trabajo técnico de los distintos sectores para que este protocolo que hemos firmado, que hemos trabajado en forma muy rigurosa durante varias semanas, pueda finalmente transformarse en indicaciones y en la discusión en particular. Segundo elemento que valoro tiene que ver con el elemento de los fondos, que lo discutimos de hecho el día de ayer, hacia dónde van estos recursos. Porque dado que hay un consenso que antes de subir los impuestos es mejor hacer que aquellos que no pagan paguen, la segunda pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿hacia dónde van y para qué hacemos este esfuerzo? Y creo que en ese elemento que tengamos fondos destinados a pensiones, a seguridad ciudadana y también a la infancia, como elemento central de los fondos que están acá, me parece que asegura que la rentabilidad social sea muy alta también de estos recursos. Si a eso le sumamos de que el gobierno se ha comprometido que en el proyecto de ley vamos a implementar un elemento de hacerle seguimiento a esta ley. O sea, en el fondo no basta con aprobar la ley de cumplimiento tributario, no basta con decir que los fondos van a ir a este destino, sino que va a haber una comisión que va a permitir evaluar que lo que está en este protocolo y lo que está en la ley finalmente llegue a buen puerto, me parece extremadamente relevante y valorable de este protocolo. Y por último, que también quiero decirlo, creo que también hay un esfuerzo cuando llegó el proyecto original, el protocolo, y lo pueden leer todos los que están escuchando esta sesión, también hay un esfuerzo del Ejecutivo de decir, bueno, vamos a aumentar aún más la eficiencia del gasto público. O sea, pasamos del 0,13 al 0,2, de decir, bueno, cuando uno quiere llegar más recursos, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos que los que no paguen, paguen, pero también hacemos que los gastos que ya tenemos hoy día comprometidos sean más eficientes. Y por lo tanto hay un esfuerzo de mayor ahorro público que tiene que ver con aquellos lugares donde se está gastando recursos actualmente, pero que tal vez no se están gastando con el impacto, con la eficiencia que uno quisiera. También se van a sumar esos recursos a estos proyectos prioritarios que tienen que ver con pensiones, con seguridad, con infancia, y que además creo que tienen que ver con una forma moderna y también más sustentable de enfrentar el problema de la seguridad. Porque si es que queremos realmente cortar el círculo vicioso que tiene hoy día la delincuencia, tenemos que partir por los niños. Porque desgraciadamente la delincuencia parte de la infancia, que son los más vulnerables. Entonces, a veces la discusión de seguridad pública se basa mucho en las cárceles, se basa mucho en más policía, que son todos elementos valiosos, pero se nos olvida de dar oportunidades a los niños para que no inicien carreras delictuales. Y creo que el que esa discusión también sea parte de lo que estamos conversando para enfrentar la seguridad en forma profunda es relevante. Insisto, aquí hay varios que hemos trabajado de cerca o ser cercanos a Paz Ciudadana, que es una fundación que lleva décadas trabajando en materia de seguridad, y Paz Ciudadana nos ha cansado de decir una vez tras otra que necesitamos trabajar en esta materia preventiva. Lo preventivo es más de largo plazo. Obviamente la cárcel es más visible, obviamente el más policía es más visible, pero lo preventivo es lo que es más rentable probablemente. Entonces, eso, presidente, yo creo que decir que aquí, además, el hecho de que se converse la posibilidad de que se ingrese un veto, que conversamos con el ministro Elizalde, producto de lo que ocurrió la semana pasada, también creo que va generando condiciones de que podamos trabajar con mayor confianza. La semana pasada tuvimos una semana compleja políticamente, producto de lo que pasó con el veto, o sea, con el voto de las multas de los extranjeros que votan en Chile. Y yo creo que el protocolo da una cierta garantía de que en este marco vamos a poder trabajar en una ley de cumplimiento tributario positiva y que nos permita avanzar en la línea correcta. Eso no significa que todos los puntos de la ley de cumplimiento tributario estemos de acuerdo. El protocolo lo dice muy bien. En la gran mayoría
hay acuerdo, en algunas materias no hay acuerdo. Y eso se podrá votar en particular cuando llegue el momento de enfrentar esas diferencias, pero creo que poner el énfasis en aquello que nos sirve, que creemos que es positivo, es muy valorable, y aquellas materias donde haya diferencia, eventualmente en la votación en particular votaremos en contra de algunos, otros a favor, y ojalá quizás llegar a una redacción que nos permita estar de acuerdo. Y si eso no ocurre, bueno, eventualmente las mayorías democráticas tendrán que operar y de esa forma saldremos adelante. Así que voto a favor, presidente. Senador Coloma. Gracias, presidente. Quiero también fundar el voto. Parto señalando que yo creo que Chile tiene que hacer un esfuerzo grande por tener más responsabilidad fiscal, y así lo ha planteado siempre las distintas autoridades de gobierno, y también más responsabilidad política, que es un tema que va íntimamente asociado. Los países, de alguna manera, enfrentan mejor su futuro cuando tantas responsabilidades funcionan en forma paralela. Y lo digo asumiendo porque efectivamente este proyecto, digamos, ha tenido una contingencia política adicional, digamos, que de alguna manera, cuando uno hace un esfuerzo por tener responsabilidad económica, que hemos trabajado, y usted lo dijo ayer, presidente, hemos recibido a 46 distintas personas o instituciones respecto de su opinión, lo que refleja un ánimo de escuchar. Yo creo que eso es muy importante, la capacidad de escuchar distintas visiones respecto a un tema tan complejo como generamos una mejor lógica de cumplimiento tributario dentro de un ámbito de responsabilidad fiscal. Y lo que ocurrió, cuando vienen en duda responsabilidades políticas, que no tienen que ver con esta comisión, para ser francos, pero obviamente es parte de la garantía en materia de cómo se fijan los procesos electorales. Obviamente a nosotros nos parecía razonable tener una equiparidad en buscar más responsabilidad económica, pero también más responsabilidad política, y el ministro Lizalde nos ha dado la garantía que el veto respecto de la forma de votar en las próximas elecciones está entrando en este minuto en forma adecuada, según nos ha planteado. Creo que es importante fijar eso para que no parezca, digamos, que esto está como esto que ha pasado ha sido como casual. No, ha sido reflexivo. Y quiero abocarme al tema de fondo. Aquí lo que estamos tratando de hacer a propósito de una larga discusión tributaria, y eso que ojalá se cierre. Yo creo que lo que los países le hacen más mal es las reformas permanentes, y eso creo que es un tema que yo creo que podemos compartirlo más allá de las visiones, lo que no impide, digamos, que uno pueda siempre buscar mejorar, pero hay que tratar de tener un marco que de una vez fije las reglas del juego en materia tributaria. Y aquí por eso que el mérito de este protocolo es que tiene principios, o sea, no es solamente una forma de resolver el articulado, que va a ser una tarea que no va a ser fácil. Y los principios yo quiero destacar: establecer un marco jurídico con reglas claras, simples y justas que promuevan el marco principio de juridicidad y legalidad. Eso es muy importante, porque también esto tiene que ver con una percepción ciudadana respecto de qué es lo que se está haciendo en materia de impuestos, que sean percibidas como justas y proporcionales, y que sea un sistema fácil de comprender. Esto también es un segundo punto muy importante que espero yo se pueda desarrollar en la discusión que se inicia, porque la verdad es que la idea de legislar es iniciar un proceso legislativo. Tercero, hacer con claridad una decisión de combatir decididamente la evasión, que es un tema muy complejo en cualquier sociedad donde obviamente la diferencia entre quienes cumplen y no cumplen se hace especialmente enojosa, y cuando hay una informalidad que lamentablemente es del 28,1, eso uno dice tenemos que enfrentarlo, y eso es lo que pretende hacer este proyecto. Pero también esa evasión, y nosotros avanzamos en temas que también, para que no fuera todo como teórico, con algunos compromisos adicionales, que yo por lo menos lo valoro, que la figura del denunciante anónimo, que fue larga discusión en la Cámara de Diputados, se haga en un contexto de delitos tributarios y de crimen organizado, porque eso de alguna manera es lo que le da un mayor sentido a una institución que es compleja en el funcionamiento de cualquier empresa. Y también que en materia de secreto bancario se haga siempre a través de procedimientos judiciales expeditos. Yo creo que esa es la gran enseñanza que uno aprende de escuchar, que yo creo que hay necesidad en materia de secreto bancario, que haya una intermediación judicial. Lo que tenemos que hacer es cómo esa intermediación judicial, que dicho sea paso, han sido solo 4 casos en los últimos 10 años, si es por un problema de expedición, bueno, resolver eso, y creo que garantiza eso de buena manera
la capacidad de acceder a datos que puede ser importante para una fiscalización, también con el derecho de la intimidad de las personas. En materia de elusión, enfrentar eso como una forma particular de distorsiones a la equidad horizontal y vertical del sistema tributario. Y en eso nosotros hay un acuerdo para luchar, debe resguardar la garantía de juridicidad y por una estructura orgánica de impuestos internos que yo tengo, y creo que es una institución importante para nuestro país y que, como toda institución, tiene que buscar siempre ir modernizándose y la gobernanza y el rol central que debe cumplir en el correcto desarrollo económico del país. Para nosotros, que se establezca una entidad colegiada externa que emita opinión sobre estrategias de fiscalización de impuestos internos, evalúe su implementación y revise con carácter vinculante la juridicidad de las circulares de aplicación general que preparan el ejercicio de sus facultades interpretativas, es un paso importante para ahora, para mañana, para siempre. Y hay otras instituciones que también van a tener que entrar en la misma lógica, como ha sido con el Banco Central en su momento, como fue con la Superintendencia de Banco de Valores en su otro momento. Eso obviamente aporta a un mejor sistema tributario. La Defensoría del Contribuyente, que creo que es un activo en nuestro país, que hasta ahora ha sido muy poco utilizada, que vamos a tratar de darle a través de estos proyectos una fuerza más relevante. El mejoramiento de la eficiencia del gasto público, que es una larga aspiración. Quiero que también aquí hay compromisos que yo valoro, respecto de qué hacer en esa materia, incluso comprometerse con cifras que uno podría avanzar respecto de esto. Preocuparse, como lo vimos ayer, cuál es el destino de los recursos que se podrían obtener, porque también vamos a revisar la estimación de la mayor recaudación, está planteado dentro de los temas, y también entender de que si esto resulta de buena manera, y con el proyecto de ley de estudio, cualquier otro proyecto tributario no puede contener un incremento neto de recaudación. Eso significa que no es que no pueda haber proyectos, pero respecto, por ejemplo, evidentemente pueden bajar unos impuestos y subir otros. Lo neto es lo que importa a partir de este acuerdo. Y de alguna manera eso ayuda a dar garantías a un país que necesita certezas. Yo creo que si uno algo ha aprendido en materia económica es que las certezas ayudan al crecimiento, y el crecimiento ayuda a la recaudación ayuda a tener un mejor, y en la medida que sea un mejor gasto público, ayuda a desarrollar mejor un país. Entonces, ese es el eje que estamos cuidando y ese es el eje que yo espero podamos desarrollar. Insisto, lo ha dicho el senador que me anteció una sola palabra, aquí lo que estamos haciendo es un compromiso, después hay que ir viendo artículo por artículo, algunos vamos a estar de acuerdo, otros no vamos a estar, lo planteamos desde antes, digamos, pero tenemos un marco, que es lo relevante, y ese marco es el que yo espero que sea asumido con la mayor y la mejor disposición y en cumplimiento estricto de lo acordado. Voto a favor, presidente. Muchas gracias. Senador Insulza. Senador García. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera decir que este protocolo de acuerdo al que se le ha dado lectura no es un documento improvisado, es un documento que se ha venido trabajando con los equipos técnicos. No recuerdo exactamente la fecha, pero me atrevería a decir fácilmente hace 2 meses. Digo esto porque a veces hay acusaciones fruto de la desinformación que sostienen que materias tan delicadas y de tanta trascendencia para el país las votamos sin tener los estudios, sin tener el rigor suficiente. Y yo quiero decir que respecto de este protocolo, que va a ser la línea conductora de nuestro trabajo luego en la discusión en particular de las normas, ha sido fruto de ese trabajo técnico, riguroso, con muchos antecedentes, y es lo que nos permite hoy día votar con bastante más tranquilidad frente a las muchas dudas que despertó originalmente esta iniciativa. Recordar que esta iniciativa incluso partió en la Cámara de Diputados con un rechazo, porque era además una iniciativa mucho más amplia. Y por lo tanto finalmente hubo que dividirla y establecer como primera medida este proyecto de ley sobre cumplimiento tributario. Este proyecto, a mi juicio, contiene 3 cosas, contiene muchas más, pero tiene 3 cosas que son como, digamos, la línea central. Lo primero es que mejora
las normas para un control más eficaz de la evasión tributaria, que es algo que todos deseamos. La evasión tributaria es una forma de competencia desleal y por lo tanto que todos cumplan con la normativa tributaria, que todos cumplan y paguen los impuestos que están establecidos en la ley, es algo vital para nuestro sistema económico. Pero también normas más eficaces para lograr que quienes hoy día actúan al margen de la ley, quienes hoy día están en la informalidad y no hacen ninguna contribución al funcionamiento del Estado, vayan poco a poco formalizándose y por lo tanto pagando los tributos que corresponden conforme a la actividad que están desarrollando. Lo segundo, una mejor gobernanza del servicio de impuestos internos. Esto puede ser puede resultar bastante polémico. Sin embargo, yo quiero dar la seguridad y la tranquilidad de que quienes hemos impulsado esto no estamos por hacer ninguna locura. No estamos por quitarle funciones, atribuciones al director del Servicio de Impuestos Internos, sino que al revés, fortalecer la actuación del Servicio de Impuestos Internos a través de establecer equilibrios que consideramos nosotros más adecuados. Tiene que haber un mejor equilibrio entre las posibilidades de defensa de los contribuyentes y la indispensable acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Nadie está por restarle atribuciones al servicio, al contrario. Simplemente que frente a determinadas responsabilidades, frente a determinadas decisiones de mayor envergadura, las responsabilidades no solo sean del director, sino que sean más compartidas. Y respecto de esto, yo no puedo dejar de mencionar el último fallo de la Corte de Apelaciones, cuando se intentó aplicar y extender un hecho grabado a las bebidas no alcohólicas, a las bebidas energizantes. A mí me tocó vivir el caso en la región de la Araucanía con un fabricante de jugos de fruta al que le empezaron a aplicar el impuesto y que finalmente la Corte de Apelaciones tuvo que señalar claramente de que el Servicio de Impuestos Internos se había excedido en sus funciones, se había excedido en sus atribuciones. Entonces, nosotros tenemos la obligación de cautelar que situaciones como esa no vuelvan a ocurrir. Y finalmente, también un mejor gasto público. Yo quiero señalar que la mayor recaudación que se vaya a lograr con este proyecto de cumplimiento tributario va a tener fines específicos. Uno sabe perfectamente bien que finalmente las platas son fungibles, pero aquí va a haber un esfuerzo por atender necesidades que tienen una relación directa con la ciudadanía. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, por ejemplo, mayor seguridad, por ejemplo, mayor atención en los niños. Cosas bien concretas y en las que nosotros vamos a, por supuesto, estar muy atentos para que ello se cumpla. Por todas esas razones, voto favorablemente la idea de legislar en esta iniciativa. Gracias, presidente. Senador Insulza. Presidente, gracias. En realidad, yo voy a comenzar por decir, porque quiero decirlo, que lamento no estar en la sala. Si yo voy a estar en la sala cuando se discuta, haría mis observaciones allí, pero no voy a estar para hacerlo. Y las haría allí por el desagrado profundo en que yo asisto a esta votación, que es realmente una cosa, a mi juicio, que no tiene precedente en este Congreso. El día que tengamos a alguien en la puerta amenazándonos con hacer algo a alguien de nuestra familia si no votamos, si no hacemos determinada cosa que tiene que ver con otra comisión y con otro lugar, ese día vamos a recordar este día, que fue la primera vez que hubo chantaje en este Congreso. Yo nunca había estado en chantaje en el Congreso. Ahora, el protocolo está bien, me gusta a mí, yo estoy de acuerdo con él. Creo que se sustenta el proyecto de cumplimiento tributario y establece los mínimos ineludibles para abordar un desafío mayor en materia de los principios que deben inspirar ese proceso, garantizando los avances en la mayor recaudación que se pretende, asociada indisolublemente al crecimiento económico, aumentando la eficiencia del gasto público y también con la transparencia indispensable en el accionar de las instituciones públicas involucradas en esta normativa. Por cierto, esto está acotado porque queremos tener las bases mínimas indispensables para viabilizar todo el pacto fiscal que está todavía pendiente en otros aspectos. Pero eso no significa que no asumamos como un insolayable el desafío
trascendente de abordar la opacidad que existe en algunos ámbitos regulatorios, que a mi juicio constituyen que todavía no contribuyen suficientemente a viabilizar el combate efectivo al crimen organizado y a su potencial incidencia en la actividad económica del país. En ese sentido, cuestiones elementales asociadas, como por ejemplo la gestión institucional independiente del Servicio de Impuestos Internos o la indispensable regulación del secreto bancario, deberían trascender a los cálculos políticos menores que no hacen más que favorecer la opacidad. En el protocolo ciertamente hay compromisos asumidos que son los mínimos para poder hacer avanzar el proyecto. Y hay otra serie de temas que a nosotros nos gustaría plantear con alguna solidez respecto a los mecanismos fiscalizadores, respecto de las facultades de recursos de la Defensoría Constituyente y respecto también de materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad para consignar que, bien, como digo, bien el Servicio de Impuestos Internos, pero también a preocuparnos con más a fondo de la institucionalidad de la aduana, que es ignorada aún como prioridad en la fiscalización que se requiere. Presidente, yo en realidad tengo más comentarios aquí, no voy a ahondar, pero repito que realmente creo que hemos sentado al votar en esta sesión un precedente muy lamentable, que no es ciertamente el proyecto, que es excelente y absolutamente necesario, y tenemos que sacarlo con tiempo, etcétera, pero por favor tomemos en cuenta la magnitud de lo que hoy día se ha hecho aquí en esta comisión. Que es decir, yo le voto este proyecto si usted me hace otra cosa en otra parte, y si no, no se lo voto. Yo no creo que eso se debe hacer en el Congreso Nacional jamás, porque repito, a eso vienen otros chantajes mucho peores después que nosotros no podemos aceptar. Voto a favor. Presidente. Bien, gracias. Primero voy a votar el proyecto general a favor, con entusiasmo, ¿ya? Luego de una tardanza, a mi juicio, excesiva, porque hubo un muy buen trabajo previo. Quiero comenzar repitiendo algo de lo que dijimos ayer cuando discutimos la recaudación y el destino de los recursos. Acá hay un origen de esto, que es una propuesta de reforma tributaria bastante integral, que apuntaba a temas de elusión y evasión, que es lo que apunta este proyecto en particular, pero había un proyecto además que introducía otros impuestos a la renta y otras modificaciones que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Fue rechazado por toda la oposición en su conjunto y producto de un desencuentro muy desafortunado de parlamentarios vinculados con el oficialismo de cierta forma, que llevaron a la votación un rechazo de la idea de legislar ese proyecto, ¿ya? Lo que hizo el gobierno, y esto es lo que yo quiero rescatar acá, es que no se creó de vasos cruzados, andaba buscando responsabilidades, no se frustró, ¿ah? Tuvo una actitud madura, un pragmatismo muy importante, porque lo que hizo fue escuchar lo que dijeron muchos sectores de la oposición, que bregaban con algo de razón, pero no toda la razón, que era importante concentrarse en los temas de elusión y evasión tributaria, ver cuánto eso rendía. Segundo, apuntar a mejorar lo que era el dividendo del crecimiento, esto es, qué medidas pro crecimiento se podían adoptar en Chile, en nuestro país, de mediano y largo plazo, que permitieran sacarle presión al tema tributario, y lo mismo respecto al uso de los recursos fiscales. Y para eso se trabajó entre junio y diciembre en un proyecto que era el proyecto de pacto fiscal, que tenía un título más grande, que era Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Identificó 20 y tantas o 30 medidas pro crecimiento, unas 15 o 12 en materia de ahorro, se consultó a la OCDE, se creó la Comisión Marfan, se identificó un mapa más amplio que excedía el tema tributario. Hago todo esto porque lo que tenemos hoy día entonces es un proyecto agotado que, como decía el presidente del Senado, tomó 2 meses de que llegara un protocolo de acuerdo, que lo que hace, fija las prioridades, los principios, perdón, que son bien fundamentales, que nos permiten ordenar esta discusión y tal vez otra discusión futura. En la medida que estemos de acuerdo, mantengamos estos principios, y al mismo tiempo identificó los temas de consenso, pero que requieren un mayor trabajo, aquellos los cuales habían marcadas diferencias. Busco el mejor adjetivo para que no genere un problema, marcadas diferencias. ¿Ya? Ahí está el secreto bancario, ahí está la norma general antiilusión, ahí está un tema que surgió solamente en el debate a última hora, que es el tema de la gobernanza del sistema de impuestos, del servicio de impuestos internos, que no estaba en el proyecto original. Entonces, se identificaron además
En el protocolo de acuerdo avanzamos en el tema de cuánto va a recaudar esto realmente o cuánto esperamos que recaude. Se establecen las prioridades de gasto, con que señaló acá a unos senadores que antes, cuáles son las prioridades, despejando fantasmas que habían, pero al mismo tiempo identificando temas que sí nos importan por las razones que se han mencionado acá. Y ahí está el tema de la PGU, ahí está el tema de los niños, las niñas y los cuidados, ya para prevenir el delito, ahí está el tema de la salud, etcétera, como prioridades fundamentales. Y al mismo tiempo se hace cargo este protocolo de acuerdo de circunstancias que no estaban previstas también, que es los mayores ingresos que vamos a tener, de carácter tal vez transitorio, específico, que también son parte de esta discusión. Entonces, creo que el protocolo de acuerdo sirvió muchísimo. No está resuelto el problema. Yo creo que íbamos a aprobarlo en general, se va a aprobar en general en la sala, y va a tener un grupo técnico y nosotros abocarnos a ver cómo aterrizamos todo esto. Lo de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que es nuevo, tal vez no todos lo enfocamos de la misma forma. ¿Cuánto va a tener este consejo que va a estar rondando alrededor del director? ¿De qué naturaleza va a ser? ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Qué atribuciones va a tener? No sé si vamos a estar en condiciones de mirarnos, a mantenernos en la vista todo y tal vez pueden haber diferencias o no. Pero quiero decir que es un tremendo trabajo, ¿ya? Y en el clima que estamos viviendo, creo que un acuerdo en esta naturaleza hace toda una diferencia. Por eso es que es importante llegar al acuerdo hoy día. Voy a aprovechar de decir un par de comentarios a propósito de una cuña que viene hoy día en los medios. Lo digo, o sea, ayer hablamos de este proyecto. ¿Y este proyecto qué es lo que hace? Todo lo que acabo de decir. No sube los impuestos. El presidente del Senado, lo hablamos ayer también, este proyecto lo que hace es buscar evasión, elusión, ajustar los temas, evitar tal vez, y este proyecto no aumenta los impuestos, trata de evitar también de que caigamos en interpretaciones raras como la que se produjo con la circular de Servicio de Impuestos Internos que grababa, no rara, que fue cuestionada, mejor dicho, y que fue además revocada y cuestionada por una corte de apelaciones respecto a la bebida energizante y aplicarle el impuesto a la bebida no alcohólica, pero queda abierto, a mi juicio, hacia adelante una discusión legítima, que lo dijo el ministro ayer y lo planteamos también algunos de nosotros, de que si esto va a ser todo esto es suficiente para hacernos cargo de financiamiento de bienes públicos que se requieren en el futuro. Entonces, esa es una discusión posterior. Y quiero terminar con esto. Lo que ha habido acá de parte del gobierno y en particular del ministro de Hacienda, en todo este escenario que nos ha tocado, con los dramas, dificultades que hemos tenido en Chile, con los rompimientos de acuerdos que hemos tenido en este Senado, en materia de la mesa, lo digo con mucho respeto, pero aquí hay un rompimiento de los acuerdos, ¿ya? Nosotros hemos tratado de seguir avanzando en esto y tratando de aislar este tema. A mí no me gustan tampoco que me condicionen los temas. Ha ocurrido de manera más velada otras veces. Esto fue bastante más desembosado. Pero también es producto también de haber trabajado temas legislativos en otras áreas, a mi juicio de manera poco apropiada, que terminó contaminando esto, ¿ya? Por otras razones. Entonces eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. O sea, la estulticia de la forma en que se superaron ciertos proyectos de ley nos llevó a esta situación. Termino. Quiero valorar el esfuerzo que han hecho todos en el protocolo de acuerdo, los asesores, etcétera, pero en particular el ministro de Hacienda, que ha demostrado tener pragmatismo, responsabilidad fiscal y una capacidad de gestión política con todo lo que tenemos en contra, siendo que ya ni somos mayoría en el oficialismo del Senado, digámoslo así, para poder llegar a este punto. Eso tuvo que sentarse a conversar, ajustar, a veces disminuir el universo de lo soñado, buscar el camino más práctico, pero que no nos saque de la ruta buscada. Hoy estamos en este proyecto, espero que lo podamos aprobar en particular, que tengamos mejor servicio de impuestos internos, que mejoremos la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, con mejores normas, con seguimiento de las normas, pero que la puerta quede abierta para que el financiamiento de bienes públicos de un país con el ingreso per cápita que tiene Chile va a tener que, yo creo, plantearse otras metas mucho más ambiciosas que las que tenemos hoy día en materia tributaria. No solamente de subir los impuestos, que tal vez va a hacer en alguna área, sino que tal vez también ampliar la base tributaria, como dijimos ayer, etcétera, que no son temas populares. Pero por todas esas consideraciones, y entendiendo que lo vamos a aprobar hoy día, y espero que además podamos aprobarlo en la sala en los próximos días, mi voto favorable y con mucho entusiasmo, y agradeciendo el trabajo de todos los que hemos estado en esto, que sacamos adelante un hito y nos hemos propuesto esta meta como comisión y creo que se ha logrado. Así que voto favorablemente, señora secretaria. Presidente, queda entonces aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión el proyecto. Yo le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, por supuesto, corresponde agradecer a los integrantes de la comisión por esta votación
y por el apoyo a este protocolo de acuerdo, que básicamente lo que hacen ambas cosas es generar un horizonte claro para lo que resta de la tramitación de este proyecto. Esto es importante porque ¿cierto? La experiencia que hemos tenido con muchos proyectos de ley es que por diversas razones, a veces por razones externas a los mismos proyectos, como en buena medida ha ocurrido acá, otras veces por temas, piedras de tope que se han generado en algún momento, se extienden por mucho tiempo. Por supuesto, hubiéramos querido que ocurriera un poco antes, porque, como señalaba ayer, para nosotros es muy importante que este proyecto esté aprobado antes de que se ingrese la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto. Sin embargo, creo que es importante destacar que con el procedimiento que está definido acá, particularmente con la constitución de la comisión técnica y los plazos que se dan para la misma, y también el horizonte que se plantea para la aprobación del proyecto, eso nos permite tener la seguridad de que vamos a tener cierta ley de cumplimiento tributario justamente antes del ingreso del proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Para eso, efectivamente, se ha trabajado, como bien lo señalaba el senador García, se ha trabajado ya desde hace tiempo en la elaboración de este protocolo, que creo que desde el punto de vista, llamémosle político, no deja de llamar la atención porque hoy en día no son muy comunes este tipo de instrumentos. Años atrás era bastante más habitual que ocurriera como expresión, ¿cierto?, del diálogo legislativo, del diálogo político. Por diversas razones eso se fue dificultando y muchas veces hemos conversado en torno a este tema u otros, ¿cierto?, la posibilidad de este tipo de acuerdos, pero siempre surgían dificultades, en fin, momentos, climas que conspiraban en contra de ello. Entonces, creo que no se puede en lo absoluto minimizar la importancia de que hoy día estemos suscribiendo este protocolo. Este protocolo, como se destacaba especialmente la intervención me parece, del senador Coloma, contiene toda esta sección de principios. Y quisiera recordar, a propósito de que el presidente hacía recuento, ¿cierto?, de todo lo que ha sido la discusión de los temas tributarios durante este Congreso y este gobierno, fue lo primero que hicimos. Lo primero que se hizo en la consulta ciudadana que se desarrolló durante el 2022 fue ¿cierto?, generar un listado de principios muy similar al que está acá. Y creo que siempre es un buen lugar donde partir. Siempre es bueno tener ciertos principios, con lo cual que facilitan, o sea, en primer lugar, permiten identificar en qué cosas estamos de acuerdo y luego facilitan mucho la discusión posterior. Entonces, yo creo que hay que valorar el tema de los principios y valorar la parte, digamos, llamémosle como más pragmática del protocolo, en el sentido de fijar esta modalidad de trabajo y estos plazos para hacerlo. Eso con seguridad va a significar intensificar el trabajo de la comisión en este proyecto. Me imagino que lo veremos en su momento, ¿cierto?, porque para todos los efectos prácticos tenemos 2 meses por delante. Que es menos que todo el tiempo que se ha ocupado en las audiencias. Pero con el trabajo que se ha desarrollado de por medio, estamos bastante confiados en que vamos a poder cumplir con esos plazos, que vamos a tener acuerdos en la mayoría de los temas que están aquí señalados, más allá de aquellos en los cuales ya se da cuenta de una coincidencia más general. Y por supuesto, como Ministerio de Hacienda vamos a estar 100% disponibles para dedicar todo el tiempo que sea necesario para lograr este propósito. Esto es cierto a propósito de lo que se señalaba sobre digamos, la necesidad de acotar las discusiones tributarias. Yo creo que es muy valioso. La discusión tributaria no se cierra con portazos, no se cierra, ¿cierto?, simplemente desechando proyectos,
porque los temas tributarios, tanto desde el punto de vista de la justicia con los contribuyentes, como respecto de la recaudación, obedecen a temas de fondo y no simplemente al capricho o la ideología de un gobierno. Y quiero recordar que en esta misma comisión, hace ya más de un año, se cerró la discusión del royalty minero. Y todos hemos visto lo que ha pasado con las decisiones de inversión posteriores a la aprobación del royalty minero. Más aún quiero compartir con la comisión datos que todavía no se habían hecho públicos. El catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, en su actualización al segundo trimestre del año, tiene un incremento de 7.000 millones de dólares en la inversión para el periodo 2024-2027. Es decir, un aumento de casi 20%. La mayoría de los proyectos que están incluidos dentro la mayoría de lo que explica ese incremento corresponde a proyectos mineros. Y eso no incluye todavía ni la inversión que se acaba de anunciar por parte de Freeport de más de 7.000 millones de dólares en lo que podría ser el segundo proyecto minero más grande del país, ni el compromiso de BHP de 10.000 millones de dólares de inversión, ni el proyecto, ni algunos proyectos que ya fueron aprobados en materia ambiental, pero que todavía restan algunas decisiones administrativas de las empresas para que sean incorporados al catastro. Más aún es interesante que con esta actualización de los datos del catastro de la Corporación de Bienes de Capital, desaparece la caída de inversión que se estaba anticipando para el 2024 respecto al 2023, y con un incremento muy significativo para el 2025. Entonces, por supuesto que eso revela que cuando se cierra bien la discusión tributaria, cuando llegamos a acuerdos y se legisla y se establece un marco predecible en materia tributaria, por supuesto que se facilitan mucho las decisiones de inversión, y eso es lo mismo que esperamos como producto de todo lo que estamos discutiendo hoy día, más los otros temas que vendrán más adelante. Como aquí se ha señalado en lo que se refiere a otros temas tributarios, en la medida de que este proyecto finalmente se despache en condiciones de que permita generar una recaudación similar a la que estaba prevista, y tomando en cuenta también algo que conversamos ayer, que es el sector de las propuestas sobre financiamiento a las cunas, que originalmente estaba previsto con recurso del pacto fiscal, y los mayores ingresos que se pueden prever en el mediano plazo, provenientes fundamentalmente del litio, con los acuerdos que se han producido. Eso ya permite ir dándole seguridad al financiamiento de las medidas de gasto que estaban contempladas en el pacto fiscal. Y por lo tanto, cualquier otra modificación de impuestos puede tener una serie de objetivos de carácter de eficiencia, distributivo, etcétera, pero no necesariamente van a estar tan recargados desde el punto de vista del aumento neto de la recaudación. En ese sentido, lo hemos conversado en otras oportunidades, lo que se ha estado trabajando en materia de impuestos a la renta, hoy en día tiene elementos que fundamentalmente tienen que ver con el apoyo a la pyme, que tienen que ver con los incentivos a la inversión, que tienen que ver con el apoyo a la clase media, y que sin duda tendrán que tener su compensación desde el punto de vista de la recaudación, pero el peso que originalmente tenía todo el tema de reforma respecto de la generación de ingresos fiscales cambia mucho con este proyecto aprobado y los otros elementos que mencionaba recién y que están citados acá en el mismo texto del protocolo. Por último, quisiera destacar también algo que usted mencionaba, presidente, que es la relación con el pacto fiscal. El pacto fiscal se dijo
muchas veces que no existía, que era una ficción, que, en fin, se dijeron muchas cosas respecto al pacto fiscal. Hoy día el pacto fiscal está haciendo una realidad. Ya se aprobó el primer proyecto, ¿cierto?, de ley que justamente salió de esta misma comisión, que es el de responsabilidad fiscal. Estamos avanzando hoy día con este proyecto de cumplimiento tributario. Hay otros 19 proyectos en discusión en el Congreso que hemos incluido dentro del fast track legislativo. Hay una serie de otras iniciativas que están avanzando sin necesidad de legislación. Aprovecho de mencionar que en esta actualización del catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital aparecen los primeros 2 proyectos de hidrógeno verde. El proyecto HIC de Magallanes y un proyecto en Antofagasta. ¿Ah? Por lo tanto, esto que hasta hace algún tiempo parecía ficción, hoy día ya empieza a aparecer dentro de los catastros de inversiones. Todo esto también parte del pacto fiscal, solo que no requería legislación. Entonces, vamos avanzando también en hacer realidad el pacto fiscal, tanto del lado del impulso al crecimiento, de la modernización del Estado, de la generación de ingresos fiscales y sobre todo, porque desde ahí donde partimos, ¿cierto?, de poder contar con los recursos para invertir en temas sociales y en este caso en particular, ¿cierto?, los temas de pensiones, de seguridad ciudadana y de infancia. ¿Ah? Entonces, esto que ayer lo comentábamos como una buena experiencia en algunas discusiones tributarias del pasado, también lo empezamos a volver realidad, en este caso incluido también en este protocolo que estamos acá suscribiendo. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ministro. Bueno, la sesión está citada hasta las 12, porque hay otras comisiones hoy día, así que el proyecto que vamos a ver a continuación sobre auditoría interna, voy a ver si es posible de repente reagendarlo para martes que viene. ¿Bien? Bien, a ver si cumplió el objeto de la sesión. Sí, por favor. ¿Ingreso al veto? No lo sé. No, es que supuestamente nosotros íbamos a ver un proyecto muy sencillo que modifica la ley de presupuesto para permitir que por fin los APR se puedan licitar. Entonces, presidente, está en la Cámara lo va a despachar el lunes. Ya. Entonces solo pido que ojalá lo tengamos presente para la tabla del martes. Presidente, que era sencillo, cuente con eso de todas maneras, ya, porque también ahora el proyecto existe. Porque está, ¿ah? Claro, para usted, claro, bien, se entiende. Bien, mejor dejémoslo hasta aquí. Bien, a ver si cumplió el objeto de la sesión.